Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con los contrastes de la salud. Como cada semana es un honor contar con especialistas, contar con profesionales de la salud, con amigos que amablemente nos comparten sus conocimientos, nos dan claridad frente a nuestras inquietudes, dudas. Y bueno, pues siempre es un privilegio contar con la amistad y la confianza de grandes profesionales en diversas materias. Y en esta tarde nos toca recibir a mi amigo, al médico cirujano con gran reconocimiento nacional e internacional, al doctor Manuel Lavariega Sarachaga. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, bienvenido. Querido Julio, un placer y un honor estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Estamos en un contexto, no sé cómo llamarle, demasiado optimista, no sé si pensar que es hasta un tanto cuanto irresponsable, pero veo que en Estados Unidos, pues prácticamente el presidente Biden ya declaró el fin de la pandemia, mientras que en México, pues no veo claridad, no veo una estrategia seria. Yo sigo viendo un tema de incertidumbre y de falta de seriedad profesional e institucional. ¿Qué opinas al respecto, doctor Manuel? Estimado Julio, yo creo que, pues bueno, aquí se refleja en términos generales, sin afán de ser malinchista y sin afán de echarnos tierra a nosotros mismos, pero pues es el reflejo de nuestra cultura en general, obviamente pues malas decisiones del gobierno actual y pues estos segundos, terceros, cuartos, quintos lugares, o sea, es decir, mientras irónicamente en un país como Estados Unidos han terminado prácticamente de vacunar y han ya dicho que la pandemia se ha acabado, pues aquí en México seguimos vacunando y no podemos terminar de vacunar a los niños, que pues estamos ahora y lo anuncian con bombo y platillo. Vergüenza debería de darles a esta altura del partido seguir vacunando todavía. Y no me refiero a la actividad de vacunación, sino a lo que me refiero es a que con bombo y platillo anuncian que vamos a empezar la dosis de refuerzo. Esto debería de haber sucedido hace meses, estimado Julio. Claro, claro. Es irónico, es absurdo y es una vergüenza que estemos todavía en esta etapa, a este nivel ya de la pandemia o a esta altura de la pandemia. Totalmente de acuerdo. Estamos platicando con el prestigiado médico cirujano, el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Doctor, a ver, hay inquietud de nuestro auditorio, hay dudas, hay incertidumbre. Esto entiendo que ha tenido un manejo más político, más mediático, incluso hasta con tintes electorales, el tema de la pandemia. Lo ha manejado con fines, reitero, bastante mezquinos. Pero hay un tema que me han cuestionado mucho nuestro auditorio en las redes sociales concretamente. ¿Qué está pasando con esta famosa vacuna extranjera, concretamente de origen cubano, que no cuenta con el aval, ni el reconocimiento, ni la certificación de la Organización Mundial de la Salud? Y en México yo creo que tampoco COFEPRIS la ha avalado. ¿Qué va a pasar con esta vacuna? No recuerdo el nombre ahorita. ¿Sí la van a aplicar en México, doctor? Sí, es la vacuna Abdalá. Abdalá. Ok. Esta Abdalá es la vacuna, es el nombre de la vacuna. Pues en realidad yo creo que es un tema más político, un tema más, con tintes político-electorales. No me quiero meter en eso porque pues finalmente no es el tema en el que yo me especializo, pero sí, evidentemente no creo que sea viable ni tampoco veo como una opción para que a esta altura de la pandemia pueda llegar como una opción
de vacuna a nuestro país. Si ni la vacuna nacional han podido terminarla y sacarla, pues veo difícil que las vacunas como estas vacunas cubanas pues estén disponibles. Y hoy tampoco pues hay evidencia científica para poder ser aplicada en niños, sobre todo evidencia robusta. Seguramente se han publicado estudios muy locales en Cuba, seguramente se han publicado estudios muy locales en México de la vacuna patria, pero pues en realidad no hay evidencia científica internacional robusta, seria, con significancia estadística, con este rigor científico que necesitamos para poder tener aprobaciones, y muy lejos están de que la Organización Mundial de la Salud pues también lo apruebe. Entonces esto es realmente una situación que sigue dejando a los mexicanos en total estado de indefensión, en total incertidumbre, porque como bien refieres, pues el manejo ha sido más, reitero, con fines político-electorales, con un fin mediático, con un fin, pues yo diría más, reitero, mezquino, que realmente garantizar y a proteger el interés superior de la salud de los mexicanos, de la niñez mexicana concretamente, porque permítame decirlo, doctor Manuel Lavariega, yo sigo viendo escasez de infraestructura, de medicamentos, de personal, de recursos materiales, sigo viendo una escasez terrible en los centros hospitalarios, en toda la industria, en el sector médico público concretamente, y este gobierno pues sigue peleando por buscar posiciones para el próximo gobierno, para la próxima administración, que por solucionar los problemas de nuestro país. No sé, tal parece que están más ocupados en proponer soluciones de resolver una guerra en Ucrania que en resolver una guerra contra el narcotráfico en nuestro país. No sé, ¿cuál sea tu opinión? ¿Qué opinión te merece, doctor? Sí, claro, estamos muy lejos y es lamentable esta situación. Evidentemente hay prioridades, nosotros vemos, pero que lamentablemente pues los dirigentes que se dedican a llevar la política de nuestro país y la política en salud, pues creo que no les queda claro qué es lo que se requiere aquí. Claro. Doctor Manuel Varega, vamos a un pequeño corte de nuestros patrocinadores y regresamos porque tengo varias preguntas que te han formulado nuestro auditorio. ¿Qué te parece? Claro que sí, será un honor. Claro que sí. Amable auditorio, regresamos, vamos a un pequeño corte comercial y seguimos aquí en los contrastes de la salud. Claro, con el doctor Manuel Lavariega. Regresamos, no le cambie.
Amable auditorio, ya estamos de regreso en los contrastes de la salud y como siempre agradezco y reitero mi sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores, a pues empresarios mexicanos que siguen confiando en nuestro país, que siguen invirtiendo y que siguen apoyando proyectos como Contrastando las Noticias. Reitero y expreso públicamente mi sincero agradecimiento y mi reconocimiento por su apoyo, por su valioso respaldo y por la confianza que han depositado en este proyecto para seguir llevando los temas y analizando pues incluso los temas coyunturales en todas las materias que nos propone y que nos expone nuestro importante auditorio. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y bueno, pues antes de irnos al corte, platicamos con el doctor Manuel Lavariega sobre este tema coyuntural, ese tema también, temas de salud, son preocupantes para nuestro auditorio. Doctor Manuel Lavariega, nos han cuestionado en redes sociales, hay preocupación sobre el tema COVID. A pesar de que pues se ha relajado ya mucho, he visto que ya se ha relajado mucho yo diría la disciplina o los protocolos de prevención. Me pregunta la gente que sufre de algún padecimiento crónico degenerativo o algún tema de diabetes, algún tema de hipertensión, incluso hay gente que tiene problemas de insuficiencia renal. ¿Tú para ellos recomendarías algún protocolo, algún proceso preventivo? ¿Tú qué les recomendarías a este tipo de pacientes, doctor Manuel Lavariega? Bueno, definitivamente estas siempre son consideradas poblaciones especiales y grupos de riesgo. Definitivamente deben de llevar una valoración y deben de llevar un cuidado especializado por un médico específico para cada una de estas áreas, para cada una de estas especialidades médicas. Los pacientes que tienen esta condición de riesgo deben de ser evaluados, como todos los pacientes, de manera personalizada, pero específicamente y puntualmente en estas condiciones con mayor cautela. Me están preguntando, y cosa que agradezco mucho, don Pablo Cruz Maldonado de la alcaldía Gustavo Madero. Nos pregunta y felicita al doctor Manuel Lavariega y nos pregunta Gracias. si personas de tercera edad con problemas cardíacos y problemas pulmonares, me imagino, eh, presentan síntomas de gripe aguda. ¿Esto podría entenderse como un COVID nuevamente? No sé. Bueno, en realidad, por el síntoma es un poco difícil poder considerar si se trata de COVID o no. Aquí la recomendación es Claro, continuar con estas medidas básicas, que si bien ya los casos van a la baja, si bien ya prácticamente hay muy pocos pacientes que salen positivos a COVID, hay muy claro. pocas hospitalizaciones, hay muy pocas defunciones, hay muy pocos pacientes complicados, definitivamente pues el COVID nos ha enseñado a que debemos de llevar estas medidas de saneamiento, estas medidas de higiene y estas medidas tanto individuales como colectivas para disminuir riesgos. Así que si hay un paciente que tenga síntomas respiratorios, si existe la sospecha de que pudiera llegar a ser COVID, entonces aquí la sugerencia es que acudan con su médico para que se revisen, se valoren, se les hagan pruebas rápidas y sobre Claro. eso se pueda llegar al diagnóstico. No automedicarse y sobre todo tampoco no retrasar la atención, porque pues muchos de los pacientes, sobre todo adultos mayores con comorbilidades, pues son los que justamente tienen riesgo de complicarse. Claro. A ver, la señora Beatriz de la alcaldía Azcapotzalco, gracias por sus felicitaciones. Le hago llegar al doctor Manuel Lavariega también sus felicitaciones y nos pregunta si personas con diabetes mellitus sufren de daños colaterales consecuencia del COVID. Si hay daños colaterales después del COVID, doctor Manuel Lavariega. Bueno, no solo los pacientes con diabetes, en realidad lo Cualquiera. que sucede con los pacientes post-COVID es que pueden ¿Eh? llegar a tener estos síndromes post-COVID. En algunos casos son síntomas leves que desaparecen en algún par de semanas, pero sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades y enfermedades crónico-degenerativas descontroladas de larga Ah, evolución, pues el impacto de la enfermedad puede ser más fuerte, puede ser más intenso y esto generar evidentemente, pues mayores secuelas y mayores complicaciones. Por eso es fundamental que los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, se controlen de la mejor manera y lo más rápido posible para poder disminuir esta posibilidad de complicaciones y sobre todo, pues estos riesgos. a ver, el señor Juan Carlos Gasca en Naucalpan, Estado de México, nos pregunta si jovencitas menores de edad con problemas de sobrepeso pudieran verse en condición de gravedad por contraer COVID, ya que no usan cubrebocas. ¿Podría haber un problema para la juventud que sufre de sobrepeso, doctor?
Pues mira, Julio, justamente el sobrepeso es un factor de riesgo, pero Claro, bueno, afortunadamente la inmunidad de este tipo de pacientes en este grupo de edad, pues hace que se confíen y les da COVID y les da como un cuadro catarral, pero pues no caray. hay que confiarnos ni hay que jugar a la ruleta rusa porque en una de esas pues pueden tener complicaciones y puede llegar a generarse alguna situación pues que evidentemente no nos gustaría ni esperaríamos para una niña de esta edad. Claro, claro, para ningún niño finalmente. A pesar de que, bueno, en nuestro país hay inquietud, sobre todo el tema, el sector de los bebés. Ellos, pues, también estarían en esta condición de cierta vulnerabilidad, doctor. Sí, y de hecho hemos tenido bebés de 1 año, de 2 años, inclusive de meses positivos a COVID, Ah, pero caray. bueno, ya hoy con las variantes que tenemos hoy, subvariantes de Omicron, pues Ujú. prácticamente estas posibilidades de complicaciones afortunadamente se disminuyeron, Qué se bueno. disminuyen. Los bebés prácticamente lo único que tienen es un cuadro catarral, un poco de congestión nasal, tal vez fiebre, escurrimiento nasal, están inquietos, llorosos, no comen, están con poca hambre, están irritables, pero pues de ahí no pasa, afortunadamente solo se queda ahí y estos síntomas se presentan algunos días y se limitan. Pero por eso es, insisto, por eso es fundamental que las vacunas sean aplicadas. Estamos a años luz, o Sí. sea, en Estados Unidos, en Europa, en prácticamente todos los países de primer mundo, las vacunas fueron ya aplicadas, los esquemas en los niños están completos y pues nosotros aquí seguimos celebrando con bombo y platillo que ya estamos aplicando la segunda dosis a los niños de 5 años. Esto ya debería de haber sucedido desde hace años, estimado Julio, Sí, señor. desde hace meses ya tendrían que estar vacunados, decir años es una ironía, pero desde hace Claro. mucho tiempo que todos los niños tendrían que estar ya vacunados. Hoy nos deberíamos de estar preocupando por otras cosas que son más importantes, como ya declarar también el fin de la pandemia. Y sí, evidentemente estamos diciendo, sí, van disminuyendo, ya las autoridades en salud dicen, sí, ya están bajando los contagios, ya tenemos N número de semanas a la baja, el porcentaje de pacientes hospitalizados viene bajando también semana a semana. Sí, sí, perfecto, pero seguimos vacunando a nuestros niños y no podemos terminar de vacunar y poner una segunda dosis a este grupo de edad. Totalmente de acuerdo, doctor Manuel Lavariega. Sin lugar a dudas, los temas son variados. Hay muchas dudas, hay grandes inquietudes en materia de salud. Me gustaría molestarte la próxima semana. Sé que tienes una agenda muy saturada de trabajo, pero quisiéramos molestarte, claro, si tu agenda te lo permite, que nos brindes unos minutos la próxima semana para darle puntual seguimiento a otros padecimientos, a otros escenarios también que son tan preocupantes, tan alarmantes y de tanto interés para nuestro importante auditorio, Manuel Lavariega. Estimado Julio, es un placer de verdad para mí estar aquí contigo, con Gracias, tu auditorio, poder platicar con un profesional tan ético, tan gracias. responsable y tan distinguido como tú. De verdad Mm. es un placer y a pesar de que la agenda esté llena, siempre habrá un espacio para poder platicar con los amigos, pero sobre todo para poder juntos tener un mejor país en cuestión de salud, en cuestión de información real y sobre todo en cuestión de prevención. Te agradezco mucho. Pues, amable auditorio, aquí está el compromiso ya hecho una realidad con el doctor Manuel Lavariega para la próxima semana aquí en los contrastes de la salud y el bienestar.